Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Estamos aquí para hacer esta entrevista con Beneta Andonova, quien es la decana de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Beneta, ¿cómo le va? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Beneta. Bueno, ustedes hicieron una encuesta a 280 empresas colombianas sobre la percepción y las reacciones al impacto del COVID-19 en la vida productiva del país y especialmente a estas empresas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron en esta encuesta, Beneta? Esta encuesta la hicimos en las redes que tenemos más cerca a la Facultad de Administración, entonces no pretendemos de una representatividad absoluta, pero creemos que sí hemos tomado el pulso del sector empresarial, dada la característica de la muestra. Aquí tenemos una distribución entre empresa pequeña, en microempresarios, que representan más del 56% de los encuestados. Por otro lado, tenemos 20% de empresarios que son dueños o gerentes de grandes empresas. Entonces, dentro de este panorama de personas encuestadas, lo que estamos viendo es algo que creo que la mayoría están intuyendo. Las preocupaciones de índole financiera y relacionados con las ventas claramente ocupan el primer lugar entre las preocupaciones, seguidas por las preocupaciones relacionadas con la preservación de los empleos y seguidas en tercer lugar y en particular muy importante para las grandes empresas, la interrupción de las cadenas de suministro. En las pequeñas empresas, ¿qué es lo que más, aparte pues, de lo que ya dijiste, la cuestión del financiera, cuál es el otro problema que ellos encuentran, principalmente las pymes y pymes? Sí, las pymes están muy preocupadas por el tema de ventas. Entonces, ahí la preocupación principal es acerca de la relación con el cliente y la gestión de la caja que ellos mayoritariamente están tratando de gestionar, volteándose atrás, hacia sus proveedores y tratando de ver de qué manera pueden financiarse a partir de esta relación y están buscando oportunidades de financiarse desde el sector financiero que obviamente tiene muchas demandas hoy en día y tiene una gran dificultad de poder estimar y evaluar el riesgo crediticio de las empresas en esa situación que realmente nadie nunca había visto. Entonces tenemos que entender también a los bancos y el hecho de que estén un poco más conservadoras ante la situación, yo creo que refleja precisamente esta incertidumbre de cómo evaluar el riesgo de los clientes que están necesitando de capital. En todas las ayudas y en todos los anuncios que ha dado el gobierno para ayudar a las empresas, especialmente a las MIPYMES y MIPYMES, sobre todo con el mantenimiento del empleo, Beneta, ¿sí ha tenido efecto estas acciones del gobierno, estas medidas que han tomado? Yo creo que en este momento el efecto principal es un efecto más psicológico y de no romper las relaciones laborales. Yo creo que la apuesta es muy acertada y la lógica es la siguiente. Si dejamos pasar a una fase donde se destruye empleo, donde las personas pierden su puesto de trabajo, el tiempo que va a necesitar el sistema económico para recuperar estos puestos de trabajo se va a medir en años, no en meses. Entonces, se va a generar un periodo de poco dinamismo económico porque va a haber muchos costos de transacción en este proceso de volver a contratar. Entonces, lo que el gobierno y las empresas han confluido en su interés y también los trabajadores es en tratar de preservar esta estabilidad laboral. Yo creo que en este momento estamos viendo indicios de que esto sí está sucediendo, aun cuando las empresas están muy luchando con el tema de flujo de caja, sí están tratando de
moverse hacia políticas como espacios de dejar a los trabajadores en vacaciones, un tema de reducciones salariales, y lo que quiero, digamos, decir, y es muy, muy significativo el número de empresas que están apoyando los más vulnerables, los que necesitan el mercado de la semana. Las empresas sí han activado redes de ayuda filantrópica y de responsabilidad social, y quiero decir que estos números son elevados, esas no son las excepciones. Ese tema de conciencia social Pero, entre Veneta, empresariado. principalmente las empresas grandes son las que están haciendo eso No, o también las no, pequeñas. no, eso es lo que quiero enfatizar. Es el sector empresarial que se está volcando hacia una conciencia social y hacia una ayuda. No son principalmente las empresas grandes. Al contrario, las empresas grandes, lo que yo diría, no solamente están pensando desde lo social, desde el tema de la preservación del empleo, que es algo que todas están pensando, pero las empresas más grandes yo creo que van un paso más adelante, y es su capacidad de salirse de esta coyuntura y urgencia y mirar hacia cómo se van a reinventar. Esto es lo que caracteriza a las grandes empresas y lo que yo quiero destacar como una excelente estrategia de poder adaptarse al nuevo normal que estaríamos viviendo dentro de pocas semanas. Beneta, usted hablaba del efecto psicológico. ¿Usted cree que este impacto que está causando el COVID-19 en la economía y sobre todo en esas empresas es una cuestión más psicológica que real? O sea, es una cuestión, como usted mismo lo dijo, de que es primera vez que se da, no saben qué hacer y de pronto comenzar otra vez a funcionar y a tener, obviamente, flujo de caja y el empleo y todas estas cuestiones, es una cuestión más psicológica que real, a pesar de Yo que pues creo es una realidad. Es una realidad, pero yo creo que sí hay un efecto psicológico muy importante que de cierta manera está contrastando con las entrevistas que estamos haciendo en nuestro programa de presidentes de empresas y en la encuesta, Pedro, que nos hemos reunido acá para conversarla y entenderla. Te quiero contar que hay muchos espacios, incluida la encuesta, donde uno de los resultados es que la pandemia actual sí está generando también ganadores. Sí tenemos empresas cuya facturación sí ha subido, en particular aquellas que rápidamente se han adaptado a formatos de entrega a domicilio, a canales que no se han congestionado ni suspendido en este momento, y a un rediseño de precios y servicio que está funcionando bajo las condiciones que estamos viviendo. Entonces, la pandemia sí está generando una clase de empresas que son las ganadoras, aun cuando no son las ganadoras esperadas, porque hay muchas empresas que estaríamos esperando que serían ganadoras, en particular todos los que tienen que ver con el sector, por ejemplo, de higiene, de limpieza, de entrega a domicilio, etcétera. Pero, por ejemplo, todas las empresas que tienen que ver con el negocio de los perfumes y de los diferentes olores parecen ser un ganador totalmente sospechado, pero muy claro del contexto que estamos viviendo. Beneta, usted habla de una adaptación de la mayoría de las empresas. ¿Han reaccionado bien las empresas en Colombia a la coyuntura o usted ve que se han quedado un poco, pues a raíz del shock, del tremendo shock de paralizar completamente la producción y de paralizar completamente sus ventas, la mayoría de ellas? ¿Usted cree que han actuado bien o se han demorado un poco o están en un ritmo normal, digamos, asimilando a ver qué pueden hacer? Pedro, yo te contesto a la pregunta derivada, digamos, mi respuesta de lo que nos han contado los empresarios en nuestra encuesta. Y según lo que están contando, la gran mayoría de ellos han escogido un camino de reacción más bien táctica, de ver cómo están resolviendo el tema financiero, cómo se financian a corto plazo, evaluar un poquito el tiempo de aguante, digamos, pero muy pocas, aunque
existen se han repensado y han hecho una apuesta grande hacia otra actividad o otro enfoque de su propia propuesta de valor. A mí, a modo de ver, las empresas están más pasivas que activas en este momento y un indicador claro es que uno de sus claves, grupos de interés con el cual deberían estar trabajando, que son sus clientes, es un grupo abandonado. Las empresas prefieren voltearse hacia los bancos, a voltearse hacia sus proveedores, pero no están hablando con sus clientes, ¿no? Y es ahí donde uno aprende de qué tipo de adaptaciones necesita hacer en su producto y servicio y después qué adaptaciones necesita desde el punto de vista de la operación. Me parece que esto es una alarma y yo diría al sector empresarial en Colombia, pónganse las pilas porque toca moverse de manera mucho más agresiva hacia este nuevo mundo al cual todos vamos encaminando. ¿Pero qué más pueden hacer las empresas, Beneta, si, por ejemplo, producen cierto tipo de productos y no está el comercio abierto? ¿Es necesario que el gobierno abra el comercio definitivamente para que estas empresas puedan vender sus productos y tener las capacidades financieras para afrontar la crisis? Yo creo que en esta etapa claramente todas las miradas están en el gobierno y yo creo que las decisiones del gobierno van a determinar qué es lo que estará pasando para grandes sectores y para grandes grupos de empresas, en particular la pequeña y mediana. Desafortunadamente, esta situación es una situación clásica donde creo que el resultado más esperado es una serie de bancarrotas, de cierre de negocios y eso sí va a pasar, pero esperando solo a que el gobierno actúe claramente hará que las empresas caigan en este grupo desafortunado de empresas sin capacidad de sobrevivir. Mi invitación acá es, sin perder de vista y sin perder el control que ejerce el sector empresarial en esa conversación con las entes gubernamentales, donde obviamente se construye un balance y se mide el costo sanitario versus el costo económico, y yo creo que eso sí está pasando en todo el mundo y acá en Colombia también. Las empresas yo creo que sí tienen un margen de acción individual y este margen no lo están aprovechando en este momento. En resumen, creo que el gobierno sí va a ser el factor determinante, pero hay parte de la suerte de las empresas está en sus manos y si se quedan pasivas, desafortunadamente van a estar muy mal afectadas por las condiciones, porque es natural que haya muchas en lo que vamos a ver como el nuevo mundo de acá a final de año. Usted hablaba de un margen de maniobra individual para cada empresa, digamos. ¿Qué no están haciendo las empresas que podrían hacer? Yo creo que las empresas hoy en día están escuchando, incluso yo lo estoy diciendo, muévanse, reaccionen, cuestionen su estrategia, etcétera, pero realmente es más fácil decirlo que hacerlo, porque las herramientas para entender el cómo lo hago, yo creo que no son obvias y muchas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, yo diría las medianas empresas es donde yo diría que hay como más riesgo en no poder sobrevivir este periodo tan difícil. ¿Por qué lo digo? Porque creo que ahí hay una lógica de, obviamente no estamos hablando de microempresarios, ya hay un equipo, pero la operación no es tan sólida, no es tan robusta, entonces hay una gran fragilidad. Y esta gran fragilidad implica que hay poca caja, hay poco tiempo, hay poco, si se quiere, formación. Creo que ahí es donde los programas que podemos gestar desde el sector público, la academia y sector privado para apalancar precisamente este tipo de participantes en el sistema económico donde creo que más se necesita esta capacidad extra para apoyarlos en procesos de innovación
y en el proceso de reinventarse. Yo creo que, por ejemplo, la apuesta que ha tenido históricamente este gobierno hacia el emprendimiento, hoy en día va a ser muy difícil seguirla pensando en emprendimientos nacientes, o sea, en emprendimientos que arrancan de una sola idea. Yo creo que la apuesta debe ser en emprendimientos que están anclados dentro de una empresa, en empresas medianas, en empresas incluso grandes, donde ya hay una base de recursos clara sobre la cual esta innovación y este nuevo, digamos, esa nueva propuesta de valor o modelo de negocio puede apalancarse. Esto es una oportunidad que yo veo de poder redirigir la política y los esfuerzos en emprendimiento que este gobierno en particular ha tenido desde el comienzo. Beneta, una empresa que no se reinvente ahorita, de pronto que no innove, está condenada a desaparecer. Está condenada a depender de todos los demás, en el sentido de que esta vulnerabilidad de estar básicamente en el mar, donde las olas te llevan a la derecha y a la izquierda y donde no hay capacidad de planear, de prometer nada a los empleados, yo creo que clarísimamente al mediano plazo va a ser la receta del fracaso. Entonces, para mí el liderazgo empresarial en este momento es evidente y siento que la etapa de sentarse y esperar y tratar de tener toda la información para tomar decisiones ya pasó. Tener toda la información para tomar las decisiones nunca la vamos a tener. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer y donde vamos a tratar de apoyar a los empresarios es que tomen las mejores decisiones ante esta incertidumbre tan extraordinaria que estamos viviendo. Y te quiero decir que en el sector educación estamos ante esta misma incertidumbre, donde también estamos lidiando y liderando procesos de cambios profundos en nuestra industria a nivel global, a nivel local. Entonces, yo siento que somos los mejores aliados para los empresarios porque entendemos en carne propia todo lo que está pasando. Exacto. Beneta, usted habla de la academia y el papel importante de la academia en esta coyuntura, pero ¿cómo pueden, por ejemplo, los empresarios pequeños de pymes, MIPYMES y los empresarios medianos, digamos, acceder al conocimiento o acceder a las estrategias que ustedes tienen? ¿Ustedes qué piensan hacer? ¿Piensan hacer talleres o a través de la prensa, o piensan a través de los medios de comunicación, o piensan de pronto hacer con columnas, con papers? ¿Cómo es esto? Nosotros, como universidad, en primer lugar, sí hemos emprendido una ambiciosa estrategia de producir documentos de política pública, de consejos para el sector privado, y esta encuesta que estamos discutiendo contigo forma parte precisamente de este esfuerzo de básicamente de dedicar nuestro tiempo y esfuerzo al servicio de los actores que generan valor en esta sociedad, y esos son los empresarios. Entonces, parte de lo que nosotros entendemos como nuestro propósito es esto: dar información confiable y estar en un diálogo constante para entender los puntos de vista de los empresarios que tienen diferentes realidades. Como un colega mío dice, estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Entonces, la necesidad de un microempresario y la necesidad de un gran empresario, pues obviamente no se parecen tanto desde el punto de vista, digamos, de la base de recursos que cada uno tiene. Entonces, para el apoyo al sector empresarial, hemos pensado en diferentes estrategias. Quiero contarte que hemos montado incluso una red de trueque para profesionales, microempresarios y pequeña empresa, donde pueden, sin poner en peligro su flujo de caja, buscar socios y empezar a incursionar en procesos productivos y de comercio con otros empresarios de la red amplia de uniandinos. Eso es una estrategia ya puesta en función, ya la red está funcionando. Tenemos una serie de
webinars en esta época que es casi diaria, donde damos información desde diferentes puntos de vista, a diferentes temáticas, pero claramente donde vemos más posibilidad es trabajar desde nuestros programas de desarrollo empresarial, donde tenemos los equipos, donde tenemos los programas, lo que yo llamaría una formación para reinventarse. Esto es lo que yo quisiera decirles a los empresarios. Necesitan abrir un poco de tiempo para pensarse distinto y estamos a la orden para apoyar este proceso si así lo necesitan. Hemos abierto nuestras puertas para colaborar, para dar información y nuestras redes para poder generar valor económico incluso de manera directa hasta que la situación empieza a normalizarse un poco. Beneta, desde que muchas de las empresas pequeñas y medianas son proveedores de las grandes empresas del país, ¿qué responsabilidad le cae a estas grandes empresas de que precisamente promover y, por ejemplo, lo que han hecho ya unas empresas que es pagarle a los proveedores por adelantado o pagarles a tiempo, no demorarles 30, ni 60, ni 60 días, ni 90 días un pago? ¿Le cabe mucho a la empresa grande del país que apoyar y ayudar a salir a las pequeñas? Yo creo que sí, esto nosotros lo hemos llamado a crear modelos de negocio de valor compartido. La idea básica es entender, y creo que esta crisis nos ha hecho entender que dependemos uno del otro más que lo que pensábamos antes. Entonces yo creo que esta reflexión las grandes empresas la hicieron muy rápido y lo que estamos viendo son unas iniciativas de gestión de toda la cadena de valor que apuestan a largo plazo, apuestan a la formación y a la salud de los socios en esta cadena de valor, algo que le da mucha resiliencia a todo el sistema económico. De hecho, en esa dirección estamos trabajando de manera directa con el sector agroindustrial, precisamente apostando a la no interrupción de estas cadenas, hablando obviamente de un tema de perecederos, de productos que si no se realizan, pues no valen nada dentro de unos pocos días, precisamente para poder manejar los tiempos y darle este aire a toda la cadena y no llegar a interrumpir eslabones que pueden ser muy vulnerables en este momento, pero son esenciales para que haya flujo continuo. Entonces, me parece que muchos de los empresarios lo tienen clarísimo. Como te dije, el tema es el cómo, y creo que en este cómo, en la parte operativa, en el quehacer, es donde podemos apoyar a los empresarios. Beneta, esta crisis que estamos viviendo con el COVID, ¿se parece a alguna crisis que haya sucedido antes en el mundo? O sea, por ejemplo, hace 100 años se vivió algo similar. Obviamente no había la globalización que tenemos ahora, pero pues digamos, en cierto modo, el comercio también se paralizó así, el comercio internacional, o de pronto con otra crisis anteriormente en lo que los sistemas productivos de todos los países casi que quedaron paralizados. Yo creo que la crisis actual tiene también matices muy distintas, no solamente por el tema de la globalización, sino porque estamos viendo una temática de índole geopolítica que hay que entender también. Entonces, yo creo que hace menos de 100 años vimos una crisis de estas características en particular del parte del mundo de donde yo vengo. Entonces, la caída del comunismo representó un repensar de los sistemas sociales y económicos en una parte muy grande del mundo. Lo que pasa es que en América Latina, como geográficamente este proceso estaba tan alejado, ¿no? de estos territorios, nunca creo que se llegó a entender qué fue lo que pasó. Entonces, esta crisis realmente yo la veo más no como una crisis netamente sanitaria, que creo que esta es la parte que podremos más o menos gestionar a raíz de la nueva tecnología, el conocimiento que tenemos en mucho menos tiempo, pero desde el punto de vista de repensar y rediseñar, donde en algunos espacios va a ser de manera muy planeada, en otro yo creo que podemos enfrentarnos en situaciones bastante caóticas de los sistemas productivos y de
reencadenamiento de los procesos productivos en las regiones. Yo creo que esto es lo novedoso. Lo que no hemos enfrentado en esta parte del mundo, de la manera que el bloque del Este tuvo que reorientarse desde lo que era la Unión Soviética y orientarse hacia otra forma de producir, entender el valor y entender las relaciones sociales, volcándose hacia la Unión Europea. Y les quiero contar que esto pasó hace 30 años, no Hace 100 30 años. años. Exactamente. Y creo que estamos ante una cosa de este índole. Beneta, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Pedro, un placer, sí. Y ojalá hemos podido ayudar a los lectores de esta página web, y estamos a la orden para ayudar y sumar en este reto tan grande para todos. Lo mismo, Beneta, sabe que tienen las páginas de portafolio.co abiertas para cualquier iniciativa que ayude a los colombianos. Un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amables lectores de Portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Los vemos en un próximo video, entrevista con otra gran personaje, una persona que nos ayude y nos dé luces sobre el momento en que estamos viviendo, no solo Colombia y el mundo. Nos vemos. Gracias.